Tenemos una comunicación vía Zoom, en este caso con Nacho Palaric. Vamos a estar hablando también acerca de la inflación, de cómo afecta absolutamente todo esto, cómo afecta el costo de vida y también, ¿no?, en cada hogar de cada trabajador. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande para vos, para todo el equipo técnico, la producción y la gran audiencia de la política en debate, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Contame, a ver, porque realmente ayer se conocían los datos en torno a esto y obviamente esto impacta de lleno en cada familia asalariada, en cada familia que está percibiendo algún tipo de ingreso social, ¿no? Con más razón, así que por eso me gustaría tener tu mirada y los datos que vos manejás. Sí, lo primero digo es que la inflación en junio para el NOA fue apenas por debajo de la media nacional, 5,2, pero si nos ponemos a ver la acumulada desde enero de este año hasta acá, es bastante superior, un 37,6, y después si analizamos la interanual de junio del 2021 a junio del 2022, también la encontramos por arriba de la media, 64,8, lo cual refleja una realidad que todos conocemos y que tiene que ver con que el norte siempre, está más postergado y siempre acusa un recibo quizás más violento, ¿no?, de las variables macroeconómicas. Los rubros más importantes tienen que ver con productos medicinales, con el gas, con la luz, con los combustibles fundamentalmente, y algunos datos que adelanto respecto del indicador barrial de precios que nosotros que elaboramos a través en conjunto con el ISEPSI, tienen que ver con el interanual para algunos rubros importantes como el de carnicería, que para el mes de mayo fue, por ejemplo, del 71,4%, verdulería 55,3% y los productos de almacén del 71,22%. Digo, claramente vemos que las subas fundamentalmente se producen en el rubro de alimentos, ¿no? Que bueno, es el recurso básico al que los sectores populares, y digo, la gente en general pretende acceder, ¿no es cierto? La posibilidad de comer todos los días. Así es. ¿Me decías algo? No, te decía que por supuesto que así es, que es lo que además se lleva la mayor parte del salario de los trabajadores, ¿no? Todo lo que sea alimentos y servicios. Totalmente. Y en esto que charlábamos un poquito el viernes pasado respecto de los trabajadores de la economía popular, si tomamos la gente que está registrada en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que son alrededor de 3 millones, esa gente gana en promedio 38.000 pesos por mes, digo, ¿no? Un valor totalmente lejano a los 100.000 pesos mensuales que también difundió el INDEC como, digo, para una familia tipo, como punto de inflexión respecto de la pobreza, digo, sos pobre o no sos pobre, ¿no? Sí. Así que bueno, digo, ahí tenés un dato muy elocuente de la realidad que se transita. La verdad que observamos por ahí los anuncios de la nueva ministra Silvina Batakis, iban todos en dirección a profundizar esta situación de crisis, al menos así lo analizo yo, ¿no? Digo, la suba de las tasas de interés, esto de decir no es posible hoy un ingreso universal para quien lo necesite, son todas medidas que tienden a, de alguna manera, enfriar el consumo, enfriar la economía, y siguen generando presión sobre la inflación. Acá uno de los grandes problemas es que la brecha oficial, la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, es muy alta, y hubo definiciones muy contundentes del mercado en este sentido que plantearon o la devaluación la hace el gobierno o la hacemos nosotros, ¿no? Y la gente suele tomar como parámetro el dólar paralelo, ¿no? Entonces, digo, la remarcación de precios, el estoqueo de mercadería es una realidad que la observamos todos los días, ¿no? Que se empieza a hablar de la falta de productos básicos de la canasta alimentaria y bueno, va generando una psicosis, una sensación que tiene bases reales, pero que en definitiva termina siendo una bola de nieve que cada vez se hace más grande, ¿no? Entonces ahí respecto a eso tenemos una gran preocupación, porque en el plano social se termina expresando en cada vez más demanda por la apertura de nuevos centros alimentarios y en cada vez mayor demanda respecto de la gente que aparece, ¿no? Claro. Ya no solamente son las infancias, sino que también aparecen los abuelos, aparecen las familias en pleno, porque la falta de trabajo y esta inflación galopante se expresa primero que nada en la falta de un plato de comida respecto de quienes menos ingresos tienen, ¿no? Esto de las vacaciones, del receso invernal, también ha dejado a un montón de gente, sobre todo infancias que asistían a las escuelas con doble jornada o con jornadas extendidas, sin la posibilidad de ese plato de alimento.
entonces sí percibimos quizás en cada uno de los barrios el incremento de esta demanda, ¿no? Vuelve a aparecer la olla popular con más fuerza estos últimos días. Un relevamiento previo de esta semana, hablando de las redes solidarias que se van tejiendo, que se van conformando de manera institucional, ¿no? Donde participan organizaciones sociales, centros vecinales, la policía comunitaria, las iglesias, y bueno, nos dan cuenta de que, por ejemplo, en esta última semana por lo menos se han realizado más de 60, ¿no? Es un número que va en crecimiento, y que bueno, lógicamente preocupa porque necesitas ahí algún esquema de contención que bueno, yo creo que el Estado no termina de aplicar, ¿no? Deja desemparado a una cantidad de gente que es de la que hablábamos en el programa pasado, ¿no? Lo que definimos como gente de la economía popular. Sí, sí, totalmente. ¿Cuánto ha crecido en este último tiempo, o por lo menos si puedes hacer un análisis cualitativo, digo, en relación a esto, ¿no? Que se expresaba fuertemente en la pandemia, ustedes han estado muy presentes, sobre todo en la época donde estuvo más cerrada la economía en 2020, pero durante este año, ¿hubo algún margen de crecimiento que se note, como vos decís, en la asistencia, en la necesidad de asistencia alimentaria fundamentalmente? Cada vez hay más demanda, vamos a estar presentando seguramente el próximo mes un balance de la primera parte del año y algún dato cuantitativo también respecto del crecimiento, del incremento, pero sí lo percibimos a partir de experiencias que se van dando de organización en los distintos barrios, ¿no? De alguna manera el Estado sigue corriendo detrás respecto de el recurso necesario para que funcionen estos esquemas de asistencia alimentaria, y nuevamente aparece la olla solidaria como símbolo de solidaridad y de organización, un canal de respuesta a este problema, con participación de los vecinos, de los comercios barriales, y hay una experiencia muy buena que yo quería contar en la zona norte de la ciudad. El otro día charlaba ahí un poco con vecinos y gente de ese lugar. Lo que hicieron para poder conseguir ese recurso fue organizar una especie de rifa de bono contribución solidario, poniendo premios vinculados a emprendimientos de la economía popular, ¿no? Entonces, el corte gratuito, la posibilidad de capacitarte en algún oficio de manera gratuita, la gente que te hace las uñas, el trabajador de la construcción que te puede resolver alguna pequeña refacción en tu casa. Digo, esos eran los premios, y el costo del bono contribución no estaba vinculado a un aporte económico, sino que tenía que ver con el intercambio por un alimento que iba a ser destinado después a comedores y merenderos, ¿no? Es algo que salió de la propia comunidad, de los propios vecinos, y que tuvo como resultado más de 3.000 kilos de alimentos, ¿no? Mirá. Con eso se logró llegar a más de 30 merenderos y comedores en la zona norte, e incluso se logró realizar ahí alguna pequeña donación a centros alimentarios cercanos a esa zona, ¿no? La verdad que me parece tremendo, y me parece un síntoma de estos días, ¿no? La importancia que tiene la organización popular, y no quedarte esperando a que el Estado te resuelva. Obviamente que el reclamo es genuino y que hay que mantenerlo y lograr llegar a quienes tengan que resolver estos problemas, pero mientras tanto esta definición contundente de parte de los vecinos de plantear: no me voy a quedar solamente en el reclamo o esperando a que me resuelvan las cosas de manera mágica y que me lleguen desde arriba, sino que voy a tomar cartas en el asunto, tomar el toro por las astas, como se dice, y en el marco de organizarse poder sacar la cosa adelante, ¿no? Detrás de una necesidad que es inmediata. Perfecto. Yo entiendo que se van a profundizar las medidas de ajuste, hay una definición política muy contundente respecto de quiénes tienen que pagarlo, y en ese sentido también de alguna manera comienzan a aparecer los mecanismos de organización popular para hacerle frente a toda esta situación, ¿no? Bueno, clarísimo, Nacho, muchísimas gracias por tu aporte. Hasta la semana que viene, que estés muy bien. Muchas gracias, hasta la semana que viene, saludo muy grande. Así pasa.